El mayor miedo de Géminis está profundamente arraigado en su esencia dual y su necesidad de cambio constante. Géminis, al ser un signo regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, el intelecto y la adaptabilidad, tiene un temor intrínseco a la monotonía y a sentirse atrapado. Uno de sus mayores miedos es la rutina. Este signo del zodiaco se siente sofocado cuando las cosas permanecen estáticas por mucho tiempo, la falta de estímulo mental y la repetición constante de las mismas actividades sin la oportunidad de explorar algo nuevo le genera una ansiedad abrumadora. Para Géminis, la vida debe estar llena de sorpresas, cambios y desafíos intelectuales. Si no hay un flujo constante de ideas frescas o experiencias variadas, sufre un tipo de agobio interno, casi como si su libertad personal estuviera comprometida. Además, debido a la naturaleza dual de Géminis, otro de sus grandes miedos radica en la toma de decisiones importantes. Este signo se caracteriza por su capacidad de ver múltiples perspectivas, lo que puede ser una ventaja en términos de flexibilidad y comprensión. Sin embargo, esta habilidad también puede llevarlos a una parálisis por análisis. El temor a tomar una decisión equivocada y perder oportunidades es recurrente para Géminis. Como resultado, este signo muchas veces puede evitar comprometerse por miedo a equivocarse o a verse limitado por su elección. Este miedo al compromiso se refleja tanto en su vida personal como profesional, ya que les cuesta quedarse en un solo lugar, relación o carrera sin cuestionar si hay algo mejor o diferente que deberían estar explorando. La superficialidad es otro aspecto que provoca inseguridad en Géminis. Dado que a menudo tienen una naturaleza inquieta y una curiosidad insaciable, pueden llegar a dispersarse en demasiados intereses y no profundizar lo suficiente en uno solo. El miedo a ser vistos como superficiales o incoherentes es algo que los persigue, ya que, a pesar de que disfrutan de la diversidad de conocimiento, también son conscientes de que la falta de profundidad en ciertos temas puede hacerlos parecer volubles. El deseo de ser valorados por su inteligencia y versatilidad choca con este miedo de no ser tomados en serio o de que su personalidad cambiante sea malinterpretada. Un temor aún más profundo que acecha a los nativos de Géminis es el miedo a la soledad. Aunque este signo es conocido por ser sociable, comunicativo y encantador, hay un aspecto más íntimo de su personalidad que teme ser incomprendido. Géminis necesita constantemente intercambiar ideas, conectar con otros y sentirse parte de una red social vibrante. Sin embargo, si sienten que no tienen a nadie con quien compartir su mente activa o que no logran establecer relaciones significativas, pueden sentirse profundamente aislados. Este miedo a la soledad también está vinculado a su necesidad de ser escuchados y valorados por su capacidad de expresarse, ya que la falta de reconocimiento o una sensación de desconexión puede llevarlos a una crisis de identidad. La falta de libertad es otro gran miedo que define a Géminis. Al ser un signo aéreo, la libertad, tanto mental como física, es vital para su bienestar. Cualquier situación que los haga sentir restringidos, ya sea en una relación, trabajo o incluso una idea, les genera una gran ansiedad. Géminis teme perder su autonomía y su capacidad de cambiar de opinión o de dirección cuando lo desee. Es un signo que fluye con los cambios y que busca constantemente reinventarse, por lo que cualquier cosa que amenace su capacidad de moverse y transformarse es percibida como una amenaza. El miedo a ser malinterpretados también es algo que ronda a los nacidos bajo el signo de Géminis. Son individuos que valoran enormemente la comunicación y la expresión de ideas, pero la complejidad de su mente y su forma de ver el mundo a veces puede llevar a malentendidos. Géminis teme no poder transmitir de manera clara lo que piensan o sienten, o que las personas no logren captar la profundidad de sus ideas debido a su naturaleza inquieta y, a veces, impredecible. Esto puede provocarles frustración, ya que la validación externa de su capacidad intelectual y social es muy importante para ellos. Por último, uno de los miedos más sutiles pero igualmente presentes en Géminis es el miedo a no encontrar su lugar en el mundo. Debido a su naturaleza versátil y a su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones, Géminis puede sentirse como un nómada emocional e intelectual. Aunque esto puede ser liberador en muchos aspectos, también les genera una inquietud subyacente acerca de dónde pertenecen realmente. El miedo a no encontrar un propósito o a sentirse perdidos en la vastedad de sus intereses puede llevar a Géminis a una crisis de identidad, donde cuestionan si alguna vez encontrarán un equilibrio entre sus deseos de libertad y la necesidad de estabilidad. Estos miedos que envuelven a Géminis están profundamente ligados a su deseo constante de evolución, de aprender y de conectar con el mundo de manera significativa. Aunque estos temores pueden generar momentos de duda o inestabilidad, también son los que impulsan a Géminis a seguir buscando nuevas experiencias y a desarrollar una vida llena de cambios, crecimiento y descubrimientos.
Otro aspecto clave del mayor miedo de Géminis está relacionado con su profunda aversión al silencio y a la quietud interna. A pesar de ser un signo de aire, caracterizado por su agilidad mental, rapidez de pensamiento y capacidad para adaptarse a cualquier situación, Géminis suele experimentar un vacío emocional cuando no hay un flujo constante de estímulos externos. El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino también la ausencia de movimiento, de interacción, en muchos casos, de propósito. Para Géminis, que siempre busca algo nuevo que hacer o aprender, el silencio puede ser interpretado como una señal de desconexión, tanto del mundo como de sí mismo. Este miedo a quedarse solo con sus pensamientos puede llevarlos a evitar momentos de introspección, prefiriendo el ruido externo o la actividad constante para evadir esos momentos de soledad interior. Géminis también tiene un temor particular a perder su versatilidad. Aunque es un signo conocido por su capacidad de adaptarse y cambiar, esa misma habilidad puede volverse en su contra cuando siente que está perdiendo su flexibilidad natural. Si alguna vez Géminis se siente atrapado en una situación donde no puede cambiar su mentalidad o perspectiva, este miedo puede desencadenar una crisis. Para Géminis, ser capaz de moverse entre diferentes ideas, escenarios y roles es vital para su identidad. La posibilidad de verse restringido a una única forma de pensar o actuar genera en ellos una angustia profunda, ya que esto significaría una pérdida de la esencia que define su naturaleza mutable y cambiante. El miedo a no estar al tanto de todo lo que sucede a su alrededor también es un aspecto significativo de la psique de Géminis. Este signo tiene una curiosidad insaciable por la vida y por la información. La idea de estar desinformado o desconectado de las últimas novedades o de las conversaciones más relevantes puede generarles ansiedad. Para Géminis, la información es poder y conexión, es la herramienta que utilizan para mantenerse socialmente activos y para nutrir su intelecto. Por lo tanto, el miedo a quedarse atrás o a ser irrelevante, especialmente en una era en la que la información fluye constantemente, puede ser abrumador. Este temor los impulsa a mantenerse siempre al día, lo que a veces puede llevar a una sobrecarga mental o emocional. Otro miedo que no se menciona con tanta frecuencia, pero que está profundamente presente en Géminis, es el miedo al aburrimiento existencial. Más allá de la simple monotonía o rutina diaria, Géminis teme que la vida en general pierda su sentido o propósito. Debido a su mente siempre activa y en busca de nuevas ideas, Géminis se encuentra constantemente cuestionando el significado de lo que hace y de lo que sucede a su alrededor. Este signo busca experiencias que lo desafíen y que le permitan crecer, pero cuando siente que ha alcanzado un techo o que no hay más horizontes que explorar, puede caer en una profunda insatisfacción. Este miedo al vacío existencial está conectado con su naturaleza intelectual y su deseo de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Para Géminis, una vida sin propósito o sin descubrimientos nuevos es una vida sin sentido, lo que puede llevarlos a una crisis emocional y filosófica. Otro aspecto crucial del miedo de Géminis es su temor a perder su identidad en medio de todas las máscaras que puede adoptar. Géminis es conocido por su habilidad para adaptarse y cambiar según las circunstancias, lo que puede hacer que en ocasiones pierda de vista quién es realmente. Este signo es capaz de conectar con diferentes personas y adoptar diversos roles, lo que lo convierte en un gran comunicador y mediador. Sin embargo, el peligro radica en que, al ser tan versátil, puede llegar a olvidar su propio núcleo personal. El miedo a diluirse entre tantas versiones de sí mismo es algo que acecha a Géminis, ya que puede llegar un punto en el que se sienta desconectado de su verdadera esencia. Este temor a perder su autenticidad lo lleva a veces a cuestionar sus propias acciones, a preguntarse si está actuando por genuino interés o simplemente por conformarse a las expectativas de los demás. Por otro lado, Géminis también teme el estancamiento emocional. Aunque es un signo que valora la libertad y la independencia, también es muy consciente de sus necesidades afectivas y emocionales. A pesar de su naturaleza intelectual, Géminis siente profundamente, y la idea de quedar atrapado en una situación emocional en la que no pueda avanzar o evolucionar puede ser aterradora. Este miedo a quedar estancado emocionalmente no solo se manifiesta en relaciones románticas, sino también en amistades o incluso en su relación consigo mismo. Géminis necesita sentir que está creciendo y que sus relaciones personales le están aportando algo nuevo y estimulante. Si siente que ha alcanzado un punto muerto en una relación o en su propio desarrollo emocional, este miedo al estancamiento puede desencadenar comportamientos evasivos o una búsqueda desesperada de nuevas experiencias que le devuelvan esa sensación de movimiento y progreso. Por último, otro miedo profundo de Géminis es el temor a la irrelevancia. Aunque es un signo que prefiere moverse rápido y mantenerse en constante evolución, Géminis también anhela dejar una huella en el mundo.
Detrás de su naturaleza curiosa y comunicativa, hay un deseo de trascendencia, de que su voz y sus ideas sean recordadas. El miedo a que sus contribuciones no sean reconocidas o que, con el tiempo, su relevancia se desvanezca es un pensamiento que inquieta a Géminis. Este miedo a ser olvidado, a no haber dejado una marca significativa, puede llevarlo a esforzarse constantemente por destacarse en cualquier ámbito en el que se involucre, buscando siempre nuevas maneras de ser escuchado y de mantenerse relevante. Estos aspectos del miedo de Géminis nos muestran que, a pesar de su naturaleza dinámica y adaptable, este signo lucha con dilemas profundos relacionados con la identidad, el propósito, la libertad y la relevancia. Sus miedos no solo están vinculados a la incertidumbre externa, sino también a los dilemas internos que surgen de su constante necesidad de cambio y crecimiento. En muchos sentidos, los temores de Géminis son los que impulsan su búsqueda incesante de conocimiento, nuevas experiencias y conexiones significativas. Profundizando aún más en los miedos de Géminis, podemos destacar la relación de este signo con el miedo a la falta de control sobre su mente. Géminis, conocido por su capacidad de procesar información de manera rápida y efectiva, se enorgullece de su agilidad mental. Sin embargo, esta misma mente inquieta puede volverse su enemiga cuando no puede canalizar sus pensamientos o cuando siente que pierde el control sobre su capacidad cognitiva. La confusión mental, los episodios de dispersión o la sensación de que no puede organizar sus ideas de manera coherente son profundamente perturbadores para Géminis. Este miedo a que su mente, que tanto valora, lo traicione o lo abrume, puede generarles ansiedad y una sensación de desorientación. Para un signo que basa gran parte de su identidad en su habilidad para comunicarse y entender el mundo de manera lógica, la pérdida de control mental es un temor que rara vez se discute, pero que es central en su experiencia emocional. La contradicción entre la mente y el corazón es otro tema que genera angustia en Géminis. Si bien es un signo que se rige por la lógica y el intelecto, también tiene emociones complejas que a menudo se ven en conflicto con su razonamiento. Géminis teme profundamente ser arrastrado por sus emociones y perder la claridad mental que lo define. La idea de que sus sentimientos puedan nublar su juicio es algo que le inquieta, ya que prefiere tomar decisiones basadas en datos, en hechos, en lo que puede racionalizar. Sin embargo, como cualquier ser humano, Géminis también se enfrenta a situaciones en las que las emociones son inevitables, y ese conflicto interno entre lo que su corazón desea y lo que su mente le dice genera un miedo subyacente de tomar decisiones basadas en impulsos emocionales y no en una evaluación lógica de las circunstancias. Además, otro temor que a menudo se manifiesta en Géminis es el miedo al fracaso, pero no en el sentido más convencional. Géminis no teme tanto el fracaso en términos de resultados tangibles, como en el ámbito académico o profesional, sino que su miedo al fracaso se vincula más a la sensación de no haber explorado todas las opciones posibles. Este signo es un buscador incansable, y uno de sus mayores temores es mirar atrás en su vida y sentir que dejó pasar oportunidades o que no experimentó todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. Esta inquietud puede hacer que Géminis se sienta presionado por la necesidad de probarlo todo, de aprender, de cambiar constantemente de rumbo para no perderse nada. El miedo a que la vida se le escape sin haber vivido plenamente es un motor que los impulsa a moverse sin descanso, pero también puede ser una fuente constante de ansiedad, ya que les es difícil sentirse satisfechos con lo que tienen o con lo que han logrado. Otro aspecto relevante en el miedo de Géminis es su temor a la vulnerabilidad emocional. Aunque Géminis es conocido por su capacidad para comunicarse y entablar relaciones, tiende a mantenerse en un nivel más superficial en las primeras etapas. Esto no significa que no tenga la capacidad de profundizar, pero el miedo a ser emocionalmente vulnerable lo lleva a protegerse en las interacciones más profundas. Géminis tiene una naturaleza curiosa y lúdica que le permite conectarse fácilmente con los demás, pero cuando las relaciones comienzan a exigir una mayor entrega emocional, puede sentir temor a abrirse completamente por miedo a ser lastimado o incomprendido. La vulnerabilidad emocional implica, para Géminis, la pérdida de ese control que tanto valora, y el riesgo de que sus sentimientos no sean correspondidos o, peor aún, que su mundo interior sea juzgado. Este miedo a la exposición emocional puede hacer que, en algunas ocasiones, prefiera mantenerse distante o busque evadir situaciones que lo hagan sentir demasiado expuesto. El miedo al juicio social también es un tema importante para Géminis. Aunque puede parecer que este signo no se preocupa demasiado por lo que los demás piensen, en realidad, Géminis anhela ser aceptado y reconocido por su entorno. Debido a su habilidad para interactuar con diferentes tipos de personas y adaptarse a diversas situaciones, puede caer en una trampa de sentir que debe ajustarse constantemente a las expectativas ajenas.
Este miedo al juicio social está vinculado a la posibilidad de que los demás no lo comprendan o lo malinterpreten, especialmente en relación con su forma de ser multifacética. La necesidad de aprobación puede generarles una presión interna, ya que, aunque valoran su individualidad y su capacidad para cambiar, también temen ser vistos como incoherentes o poco confiables. Este conflicto interno entre la autenticidad y la conformidad con las expectativas sociales puede ser una fuente de tensión constante. Un miedo más sutil pero igualmente significativo en Géminis es el temor a la incapacidad de resolver conflictos internos. Géminis es un signo dual, lo que implica que a menudo experimenta conflictos entre diferentes partes de su personalidad. Pueden sentir que, por un lado, desean una cosa, mientras que por el otro, algo completamente opuesto les atrae. Esta constante lucha interna puede generarles un profundo miedo a no encontrar nunca un equilibrio o una solución que les permita estar en paz consigo mismos. El temor a vivir en un estado perpetuo de duda y conflicto interno es algo que les puede generar angustia, ya que Géminis valora la claridad y la resolución de problemas. No obstante, debido a su tendencia a ver múltiples perspectivas, a veces se encuentran atrapados en una espiral de indecisión que les hace temer que nunca logren encontrar un camino claro. Por último, Géminis también teme el envejecimiento y la pérdida de vitalidad. Para este signo, cuya energía mental y física es esencial para su sentido de identidad, la idea de que, con el tiempo, podría perder esa rapidez de pensamiento o esa capacidad de adaptarse a nuevas situaciones es aterradora. Aunque Géminis es un signo que suele mantener una juventud mental durante gran parte de su vida, el envejecimiento les recuerda la inevitabilidad de los límites humanos. Este miedo no solo está relacionado con el aspecto físico, sino con la posibilidad de que la mente, que es su herramienta más valiosa, también pueda deteriorarse. Para Géminis, perder su agilidad mental, su curiosidad y su capacidad de explorar nuevas ideas es uno de los mayores miedos existenciales a los que se enfrenta. Estos temores, aunque a veces se manifiesten de manera sutil o indirecta, reflejan las complejidades internas de Géminis y sus luchas por encontrar un equilibrio entre su deseo de libertad, exploración y conexión emocional. El miedo constante a la pérdida de control, de identidad y de propósito impulsa a Géminis a buscar nuevas formas de reinventarse y a nunca dejar de moverse hacia adelante. Profundizando aún más en los temores que afectan a Géminis, uno de los aspectos que no se ha explorado plenamente es su miedo a la imprevisibilidad de sus propios deseos. Géminis es un signo que cambia de intereses, pasiones y objetivos con rapidez, y este constante movimiento interno puede generarles una sensación de inseguridad respecto a lo que realmente desean en la vida. Esta falta de certeza sobre sus propios anhelos les puede generar angustia, ya que el miedo a no tener una dirección clara los deja sintiéndose perdidos. Aunque su capacidad de adaptarse y reinventarse es una de sus mayores fortalezas, también puede ser una fuente de ansiedad, pues nunca saben con certeza si lo que quieren hoy será lo mismo que desearán mañana. Este miedo a la volatilidad de sus propios deseos también afecta su capacidad para comprometerse a largo plazo, ya que siempre existe la posibilidad de que cambien de opinión o descubran nuevas pasiones que los desvíen de su camino actual. Otro aspecto importante es el miedo al exceso de opciones. Géminis es un signo que disfruta de la variedad y la diversidad en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones hasta las oportunidades laborales y las experiencias de vida. Sin embargo, esta abundancia de opciones puede volverse una fuente de parálisis para ellos. Cuantas más opciones tienen, más difícil les resulta elegir, ya que siempre existe el miedo de perderse algo mejor. Este temor a tomar decisiones definitivas, por miedo a que la alternativa no elegida sea superior, puede llevar a Géminis a la procrastinación o a mantenerse en un estado de indecisión constante. La sensación de estar abrumados por un exceso de posibilidades es un problema real para ellos, ya que temen que cada elección cierre la puerta a otras oportunidades que podrían haber sido más enriquecedoras o emocionantes. El miedo a ser excluidos de los círculos sociales o a perder relevancia dentro de ellos es otro aspecto que puede afectar significativamente a Géminis. Este signo es naturalmente sociable y le encanta estar rodeado de personas, compartiendo ideas y pensamientos. Sin embargo, detrás de esta sociabilidad, existe un temor a ser excluido o ignorado por los demás. Géminis teme no ser parte de la conversación o que sus contribuciones no sean valoradas. La posibilidad de quedar fuera de las interacciones sociales importantes les genera ansiedad, ya que para ellos la comunicación y el intercambio son esenciales para su sentido de pertenencia. La exclusión social no solo implica una pérdida de conexión, sino también una pérdida de identidad, ya que Géminis se define en gran medida por sus interacciones con el mundo exterior y su capacidad de ser un puente entre diferentes personas y perspectivas.
El miedo a no cumplir con las expectativas que otros tienen de ellos es otro aspecto crucial de la psique de Géminis. Aunque son independientes y valoran su libertad personal, también son conscientes de las expectativas que los demás colocan sobre ellos, especialmente en el ámbito intelectual y social. Géminis teme no estar a la altura de esas expectativas, ya sea porque no logran comunicarse de manera efectiva, no pueden aportar las soluciones rápidas que se espera de ellos, o porque su naturaleza cambiante puede hacer que los demás los vean como poco fiables o inconsistentes. Esta presión para cumplir con las expectativas externas puede generarles un temor a decepcionar a los demás, lo que les lleva a veces a ajustarse más a lo que otros quieren de ellos que a lo que realmente desean. El miedo a la pérdida de su creatividad es otro tema que puede generar una profunda preocupación en Géminis. Este signo se alimenta de ideas nuevas y de la capacidad de pensar de manera innovadora. Sin embargo, existe un temor latente a que, en algún momento, esa fuente creativa se agote o que se queden sin inspiración. Para Géminis, la creatividad es lo que les permite mantenerse en constante evolución, explorando nuevas perspectivas y descubriendo formas originales de abordar los problemas. La idea de quedarse estancados mentalmente o de no tener nuevas ideas les genera una gran angustia, ya que para ellos, la creatividad es sinónimo de vitalidad y dinamismo. La pérdida de este flujo creativo representa para ellos una amenaza a su identidad, ya que el ingenio es una de las cualidades que más valoran en sí mismos. La falta de tiempo es otro temor profundo que afecta a Géminis. Aunque suelen ser personas que viven intensamente y buscan aprovechar cada momento al máximo, también son muy conscientes del paso del tiempo y de la rapidez con la que pueden cambiar las circunstancias. Géminis teme no tener suficiente tiempo para hacer todo lo que desea, para explorar todas sus pasiones, aprender nuevas habilidades o viajar a todos los lugares que le interesan. Esta conciencia constante del tiempo que se escapa puede generarles una sensación de urgencia, lo que les lleva a abarcar demasiados proyectos a la vez o a querer vivir múltiples experiencias en un corto periodo. Este miedo a no tener suficiente tiempo les recuerda que, a pesar de su capacidad para cambiar y adaptarse, existen limitaciones externas que no pueden controlar, y esa falta de control sobre el tiempo es una fuente constante de ansiedad. El miedo a ser incomprendidos en sus relaciones íntimas es también un factor importante que a menudo afecta a Géminis. Aunque son excelentes comunicadores en situaciones sociales, cuando se trata de sus relaciones más cercanas, pueden tener dificultades para expresar sus emociones más profundas de manera clara. Géminis teme que su pareja o amigos más cercanos no entiendan su necesidad de libertad y cambio, o que interpreten su independencia como falta de compromiso. Esta incomprensión puede generar una sensación de aislamiento en Géminis, ya que, aunque disfruten de la independencia, también necesitan relaciones que los apoyen y comprendan su compleja naturaleza. El miedo a que sus seres queridos no vean la profundidad de su personalidad, o que no sean capaces de seguir el ritmo de sus cambios, puede llevar a Géminis a sentirse emocionalmente insatisfecho o frustrado. Otro miedo subyacente en Géminis es la pérdida de conexión con su entorno inmediato. Aunque son personas que disfrutan del intercambio social y de la interacción con su entorno, también tienen una necesidad de sentirse en sintonía con lo que les rodea. Géminis teme perder esa conexión, ya sea porque su entorno cambia demasiado rápido o porque ellos mismos cambian y se distancian de lo que antes les era familiar. Este miedo a la desconexión puede llevar a Géminis a aferrarse a ciertas relaciones o situaciones por miedo a sentirse desarraigados. Aunque su naturaleza curiosa les impulsa a explorar lo nuevo, también necesitan sentir una cierta estabilidad en su entorno, y la pérdida de esa estabilidad puede generarles ansiedad. Finalmente, uno de los miedos más profundos que enfrenta Géminis es el temor a no encontrar un equilibrio interno entre sus múltiples facetas. Géminis es un signo de dualidad, lo que significa que siempre está en un proceso de equilibrar dos fuerzas opuestas dentro de sí mismo. Sin embargo, este proceso puede ser agotador, y el miedo a no encontrar nunca un verdadero equilibrio entre sus deseos, sus pensamientos y sus emociones puede generarles una sensación de fragmentación. Géminis teme que, al tratar de abarcar tantas perspectivas y roles, pierda de vista su verdadera esencia. Esta lucha constante por equilibrar su curiosidad, su deseo de libertad y su necesidad de conexión puede hacer que Géminis se sienta dividido entre diferentes partes de sí mismo, y el miedo a no encontrar una coherencia interna es uno de los retos emocionales más profundos que enfrentan. Un aspecto adicional que afecta profundamente a Géminis es el miedo al compromiso rígido. Este signo, regido por el planeta Mercurio, se caracteriza por su naturaleza dual y mutable, lo que significa que Géminis valora la libertad y la flexibilidad por encima de muchas otras cosas. Sin embargo, el compromiso a largo plazo,
ya sea en una relación personal, en una carrera o en un proyecto, puede llegar a parecerles una amenaza, no porque no deseen estabilidad, sino porque temen que al comprometerse a algo fijo, estén sacrificando su capacidad de cambiar de rumbo. El miedo al compromiso no se reduce a la simple aversión a una relación monógama o a un trabajo estable, sino que está profundamente enraizado en su temor a perder la capacidad de seguir explorando diferentes caminos. En su mente, comprometerse con una opción significa cerrar la puerta a otras posibilidades que podrían ser igualmente atractivas o enriquecedoras. Este conflicto interno puede generar ansiedad y dudas, haciendo que Géminis a menudo busque opciones que les permitan mantener un grado de flexibilidad, evitando sentirse atrapados por las decisiones que toman. Otro temor que afecta a Géminis es el miedo a la mediocridad. Aunque este signo disfruta de la variedad y es capaz de sobresalir en múltiples áreas, existe un temor subyacente de que, al dividir su atención entre tantas cosas, nunca llegue a ser verdaderamente excelente en ninguna de ellas. Géminis tiene una mente rápida y curiosa, y tiende a aprender con facilidad, pero su naturaleza dispersa puede hacer que le resulte difícil concentrarse en una sola tarea el tiempo suficiente para dominarla. Este miedo a ser superficial o a no profundizar lo suficiente en sus habilidades puede generar una sensación de insuficiencia o de frustración personal, ya que aunque Géminis puede tener muchos intereses y talentos, teme que esa dispersión lo lleve a no destacar en ninguno de ellos de manera sobresaliente. La idea de ser bueno en todo, pero no el mejor en nada, es una preocupación constante, especialmente en un mundo donde la especialización y la maestría suelen ser altamente valoradas. El miedo a la rutina y a la previsibilidad es otro aspecto clave en la personalidad de Géminis que no se menciona a menudo. Para este signo, la repetición y la monotonía son señales de estancamiento. La rutina diaria, los horarios fijos y la previsibilidad les resultan sofocantes, ya que necesitan estímulos constantes para sentirse vivos y conectados con el mundo que los rodea. Géminis teme caer en un ciclo de repetición, donde cada día es igual al anterior, porque eso representaría una pérdida de la emoción y la novedad que buscan en la vida. Este miedo a la rutina puede llevarlos a cambiar de trabajo, de entorno o de relaciones con mayor frecuencia de lo habitual, ya que buscan constantemente algo nuevo que los mantenga estimulados. Sin embargo, este deseo de evitar la monotonía puede también ser una fuente de ansiedad, ya que la necesidad constante de cambio puede volverse insostenible a largo plazo, generando una sensación de inestabilidad en la vida diaria. Otro aspecto que toca las profundidades del miedo de Géminis es el temor a no ser comprendido en su complejidad. Aunque Géminis es conocido por ser un excelente comunicador, capaz de expresar sus ideas de manera clara y persuasiva, también es consciente de que su naturaleza multifacética puede ser difícil de entender para los demás. Géminis teme que su cambiante personalidad, su capacidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas y su tendencia a moverse entre distintos intereses lo haga parecer inconsistente o superficial. El miedo a no ser comprendido completamente puede llevar a Géminis a sentirse solo, incluso cuando está rodeado de personas, ya que es posible que pocos puedan seguir el ritmo de sus pensamientos o ver la profundidad detrás de su naturaleza aparentemente ligera y despreocupada. Este temor a ser malinterpretado puede hacer que Géminis se retraiga o no revele todas las capas de su personalidad por miedo a no encontrar a alguien que realmente pueda entenderlas. El miedo a la permanencia es otro tema que afecta profundamente a Géminis. Este signo prospera en un estado de constante cambio y evolución, por lo que la idea de que algo en su vida pueda volverse permanente, ya sea una situación, una relación o incluso una visión del mundo, puede ser aterradora. La permanencia implica, para Géminis, la pérdida de la posibilidad de transformación. Este miedo no se trata solo de comprometerse con algo, sino de que lo que sea a lo que se comprometen deje de evolucionar o de crecer. Para Géminis, la vida es un proceso continuo de cambio, y la idea de que algo pueda quedarse estático o inmutable representa una amenaza para su sentido de identidad y para su deseo de experimentar todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El miedo a la desconexión emocional también es significativo para Géminis, aunque muchas veces se subestima debido a su naturaleza intelectual. Aunque este signo se presenta como lógico y racional, existe una profunda necesidad de conexión emocional que a menudo queda oculta detrás de su máscara de comunicación superficial. Géminis teme no poder conectar emocionalmente con las personas que le importan de una manera profunda y significativa. Esto se debe, en parte, a su tendencia a racionalizar las emociones y a evitar enfrentarse directamente a ellas, lo que puede crear una barrera en sus relaciones más íntimas. A pesar de su capacidad para comunicarse verbalmente, Géminis a veces siente que no puede expresar completamente sus emociones o que no será comprendido a nivel emocional.
Este miedo a la desconexión puede hacer que, en ocasiones, evite confrontar sus sentimientos, lo que genera una sensación de vacío emocional que lo inquieta. Finalmente, el miedo a la irrelevancia intelectual es otro aspecto que afecta profundamente a Géminis. Este signo se enorgullece de su mente rápida y su capacidad para mantenerse al tanto de las últimas ideas, tendencias y avances en cualquier campo que le interese. Sin embargo, Géminis también teme quedarse atrás, no estar lo suficientemente informado o no poder seguir el ritmo de la evolución constante del conocimiento. Este miedo a la irrelevancia intelectual está vinculado a su deseo de mantenerse siempre en movimiento, de seguir aprendiendo y explorando. La posibilidad de que su mente ya no pueda absorber información o que no pueda mantenerse al día con el mundo que cambia rápidamente es aterradora para Géminis. En un mundo donde la información fluye constantemente, la idea de que podrían volverse obsoletos o quedarse fuera de la conversación intelectual es una de las mayores fuentes de ansiedad para ellos. Todos estos aspectos no solo reflejan los miedos que Géminis enfrenta, sino que también revelan las tensiones internas que derivan de su compleja y multifacética personalidad. Cada miedo está profundamente entrelazado con su necesidad de movimiento, cambio y evolución constante. Aunque Géminis es un signo que prospera en la flexibilidad, la búsqueda de libertad también conlleva sus propios desafíos, ya que los temores a la pérdida de control, de relevancia y de conexión pueden surgir en cualquier momento. Estos miedos, aunque a menudo no se expresan de manera explícita, son una fuerza impulsora detrás de muchas de las decisiones y comportamientos que definen a Géminis en su vida diaria. Explorando más profundamente los miedos de Géminis, uno de los aspectos no mencionados hasta ahora es el temor a la introspección profunda. A pesar de ser un signo que se caracteriza por su capacidad de análisis, esta tendencia suele enfocarse más en el mundo externo que en su propio mundo interno. Géminis se siente cómodo observando y analizando los comportamientos de los demás, las dinámicas sociales y las tendencias intelectuales, pero cuando se trata de mirar hacia adentro, pueden surgir temores y dudas. El miedo a enfrentarse con sus propias contradicciones internas y emociones reprimidas los lleva, a menudo, a evitar la introspección profunda. Aunque son plenamente conscientes de sus pensamientos y de su capacidad para analizar, hay una parte de Géminis que teme lo que podría encontrar si se sumerge demasiado en sus propios sentimientos, prefiriendo mantenerse en la superficie de sus emociones para no sentirse abrumado por la complejidad de su propio ser. Este miedo a la introspección también está vinculado al temor a enfrentarse con decisiones del pasado o con aspectos de su personalidad que prefieren evitar. Géminis, al ser un signo mutable y en constante cambio, prefiere mirar hacia adelante, buscando nuevas experiencias y desafíos, en lugar de quedarse atrapado en el análisis de lo que ha sido. Sin embargo, esta evitación puede generar un miedo subyacente a que, en algún momento, todos esos aspectos no resueltos de su vida salgan a la superficie, obligándolos a enfrentarse a sí mismos de manera más honesta. Este temor a descubrir facetas ocultas de su personalidad o a revivir situaciones emocionales no resueltas puede llevar a Géminis a distraerse constantemente con nuevas ideas, proyectos o relaciones, en un intento de evitar el trabajo interno que sabe, en el fondo, que debe hacer. Por otro lado, también existe un miedo sutil pero constante a la falta de autonomía intelectual. Géminis valora enormemente su capacidad para pensar de manera independiente y llegar a sus propias conclusiones, pero el temor a ser influenciado por las opiniones de los demás o a perder su sentido crítico puede generarles ansiedad. En un mundo saturado de información, Géminis teme que su capacidad para discernir entre lo que es valioso y lo que es ruido se vea erosionada por la presión social o por la influencia de las corrientes de pensamiento populares. Aunque son muy hábiles para navegar en múltiples corrientes de pensamiento y para adaptarse a diferentes entornos intelectuales, también son conscientes de que el exceso de información puede nublar su juicio. Este miedo a perder su sentido de autonomía intelectual puede hacer que, a veces, se muestren escépticos o desconfiados ante ciertas corrientes de pensamiento o tendencias que ven como un intento de uniformar el pensamiento, lo que los lleva a buscar siempre su propio camino, aunque esto signifique ir en contra de la corriente. Un aspecto no abordado hasta ahora es el miedo a no encontrar un lugar en el mundo que realmente les pertenezca. Aunque Géminis tiene una habilidad innata para adaptarse a diferentes entornos y situaciones sociales, en lo profundo existe un miedo a no encontrar un espacio o una comunidad donde puedan sentirse completamente comprendidos y aceptados en todas sus facetas. Debido a su naturaleza dual y cambiante, pueden sentirse como un camaleón, adaptándose a los diferentes contextos, pero al mismo tiempo, pueden tener la sensación de que no pertenecen a ningún lugar de manera genuina.
Este temor a la falta de pertenencia puede hacer que Géminis sienta que, aunque tiene muchas conexiones sociales, estas no siempre son lo suficientemente profundas o auténticas como para proporcionarle una verdadera sensación de comunidad o familia. Buscan un lugar donde puedan expresarse plenamente sin temor a ser juzgados o malinterpretados, pero temen que este lugar sea difícil de encontrar debido a su naturaleza compleja y multifacética. El miedo al envejecimiento también es una preocupación que, aunque sutil, afecta a Géminis de manera significativa. Este signo está fuertemente ligado a la juventud, no solo en términos físicos, sino también en cuanto a mentalidad y energía. Géminis se alimenta de la novedad, la frescura y la capacidad de mantenerse al día con las tendencias y cambios en el mundo. A medida que envejecen, el miedo a perder esta capacidad de adaptación y flexibilidad puede comenzar a pesarles. Temen volverse irrelevantes o incapaces de seguir el ritmo del cambio rápido y constante que caracteriza al mundo moderno. Para Géminis, la idea de envejecer no solo implica una posible pérdida de vigor físico, sino también una pérdida de la capacidad mental para absorber y procesar nuevas ideas y experiencias. Este temor puede llevarlos a tratar de mantenerse siempre jóvenes de espíritu, a rechazar las limitaciones que el envejecimiento puede traer, y a buscar constantemente nuevas formas de mantenerse activos e interesados en la vida. Otro temor no mencionado es el miedo al silencio, no solo en el sentido literal, sino también en el sentido simbólico. Géminis, que vive a través de la comunicación y el intercambio de ideas, puede temer profundamente los momentos de silencio o soledad en los que no hay una conversación activa o una estimulación intelectual constante. Estos momentos de silencio pueden parecer un vacío incómodo para Géminis, ya que se ven forzados a enfrentarse consigo mismos y con sus propios pensamientos sin la distracción externa de la conversación o la actividad. Este miedo al silencio también se relaciona con su necesidad de interacción social y su temor a la desconexión. La idea de quedarse solo con sus pensamientos, sin la posibilidad de compartir o intercambiar ideas con los demás, puede generar una sensación de vacío existencial para Géminis, quien necesita el flujo constante de comunicación para sentirse conectado y vital. Un miedo más profundo que a menudo queda oculto en Géminis es el temor a ser irrelevante emocionalmente en la vida de los demás. Aunque son conocidos por su capacidad para socializar y mantener relaciones superficiales, Géminis teme que, debido a su naturaleza cambiante, las personas no los vean como una figura emocionalmente significativa en sus vidas. Pueden temer ser percibidos como amigos o compañeros pasajeros, alguien que está ahí durante los buenos momentos, pero que no será considerado como una figura estable o de apoyo en los momentos difíciles. Este miedo a no dejar una huella emocional profunda en los demás está relacionado con la idea de que, a pesar de su capacidad para conectarse con muchos, esas conexiones podrían ser efímeras o superficiales, y temen que su papel en la vida de los demás no sea tan relevante como desearían. Finalmente, un miedo que afecta a Géminis a nivel más espiritual o filosófico es el miedo a no encontrar un sentido profundo en la vida. Aunque disfrutan de explorar diferentes ideas, teorías y perspectivas, en lo profundo de su ser, Géminis teme que todas estas exploraciones puedan ser en vano si no logran encontrar una verdad o un propósito central que le dé sentido a todo. Este temor puede llevarlos a buscar incansablemente respuestas en diferentes áreas, pero a la vez, puede generar una sensación de vacío cuando sienten que ninguna de esas respuestas es lo suficientemente completa o satisfactoria. La falta de un propósito o sentido claro en sus vidas puede generar una ansiedad subyacente que los impulsa a seguir buscando sin descanso, temiendo que, al final del camino, no haya ninguna respuesta definitiva que les ofrezca la paz interior que tanto anhelan.